¿Qué tal mi gente? Bienvenido a este nuevo video de manualidades. En esta ocasión les voy a compartir cómo he hecho estos girasoles. Si quieres saber cómo lo he hecho, quédate hasta el final del video. Voy a utilizar este pedazo de icopor o espumaflés, pistola de silicona caliente, un estilete o un bisturí, un pincel, esta cinta de empapelar. Voy a utilizar pinturas acrílicas de diferentes colores, rojo, amarillo, verde y también color negro. También voy a utilizar este recipiente para preparar la pintura, un lápiz, estos moldecitos que he hecho en cartón de hojas, del tamaño pues se puede hacer de cualquier tamaño, un alambre grueso y un palito que le he sacado punta, y también por supuesto la lámina de espumaflés o espuma eva. Bueno, ahora lo que voy a hacer acá en el pedazo de icopor de espumaflés es con la tacita esta, voy a marcar el redondete que es para sacar el centro del girasol. Entonces voy a marcar el redondete para luego con el bisturí pues cortarlo. Ahora con el estilete voy a empezar a cortarle el orillo de la parte superior para darle una forma redonda, que es la parte que tiene el centro del girasol. Ahora con el palito que le he sacado punta voy a empezar a hacerle de esta manera así. Esto es para hacerle unos poros para luego cuando lo pinte le dé una forma más natural y más realista. Bueno, ahora aquí en la lámina de espuma eva o de foamy voy a empezar a marcar con los moldes que he hecho de cartón las hojitas que voy a poner en el girasol o en la flor del girasol. He hecho dos tamaños, uno grande, uno pequeño, y bueno, con una tijera voy a empezar a cortar las hojitas. Ahora con pintura amarilla, esta acrílica, puede ser también cualquier pintura de agua, voy a empezar a pintar las hojitas. Es más fácil si se consigue la lámina ya del color amarillo, no habría la necesidad de pintarlas. No tengo en este momento la lámina amarilla, por lo tanto entonces voy a tener que pintar todas las hojitas de amarillo. Bueno, ya están secas completamente. Ahora lo que voy a hacer es que con el palito lo voy a empezar a hacerle estas rayitas para que nos dé una manera o una forma más realista, para que quede bien parecido a una hoja de flor de girasol. Ahora con este esponja o estropajo de lavar los platos que es viejo ya para tirar a la basura, voy a cortarlo por la mitad. Le voy a quitar primero esta capa y con una tijera lo corto. Esto es para pintarle la parte inferior de las hojas de otro color. Entonces voy a preparar color anaranjado o color naranja. Le voy a poner un poquito de color rojo al color amarillo que me quedó acá para que nos dé el tono naranja. Ahora con el pedacito de esponja voy a empezar a pintar de la parte de abajo hacia la punta, así de esta manera, haciendo unas rayitas, no presionando tanto para que no quede el tono muy oscuro, para que quede de esta manera como una sombra de color naranja. Ahora voy a utilizar pintura acrílica de color negro, color amarillo y color rojo para empezar a pintar el centro de la flor del girasol. Esto es para hacer una combinación y sacar el tono realista de la parte central, y no necesito sacar un solo tono, es un color café oscuro, pero entonces lo voy dando a medida que voy pintando, voy combinando los tres colores. Y bueno, así se ve, ya ha cogido forma. Entonces ahora lo voy a dejar secar y voy a utilizar la cinta de empapelar con el alambre grueso, y lo que voy a hacer es empezar a envolver la cinta en el alambre. Esto es para hacer el tallo del girasol.
He utilizado un alambre grueso para darle estabilidad y resistencia y que no se doble. Con esto pues es algo que nos va a durar mucho porque el alambre no se va a doblar y le podemos dar la forma o el quiebre que queramos. Entonces hay que envolverle varias capas de cinta para que quede grueso. Esto depende del grosor que queramos que nos quede el tallo del girasol y también del tamaño, de la altura. Entonces le voy envolviendo hasta la punta. Aquí en la punta del alambre le he dejado esta parte como en L. Esto es para poder incrustar ahí el redondete que hice con el icopor y nos quede sostenible la flor de girasol en el alambre. Ahora voy a utilizar pintura de color verde para pintar el tallo del girasol de esta manera. Bien, voy haciéndole una capa de color verde bien tupidito. Se puede ponérsele 2 pasadas dependiendo al tono que coja, dependiendo también de la pintura o del tono del color verde. Ahora voy a marcar aquí las hojas que van colgadas en el tallo del girasol. Esto ya el tamaño depende también del tamaño real que vamos a hacer del girasol. Yo las voy a hacer un poco grandes porque es un girasol grande que voy a poner pues en un jarrón, y ya los de que se coloca en el cuadro son las hojas más pequeñas. Esto depende del tamaño, ¿no? Entonces también se puede uno guiar por la foto de un girasol o mirando un girasol real para que quede pues lo más posible parecido a un girasol. Ahora con la tijera voy a ir cortando por todo el orillo de las hojas. Le voy haciendo una aberturita pequeña para que nos queden las puntas que tienen las hojas reales de un girasol. Ahora con el mismo palito que le saqué punta voy a empezar a marcarle. Esto es como las venas que tienen las hojas, ese relieve que se nota, como unos rillitos, para que quede pues más original y que cuando se pinte, como va a quedar así de esta manera, pues va a resaltar y se van a notar como una hoja real de girasol. Ahora voy a utilizar color verde, pero un verde más oscuro para las hojas, y le voy pasando de esta manera cubriendo bien toda la hojita y se le presiona la pintura para que la parte que se le hizo con el palito, con la punta, sobresalga y se pueda ver como una hoja real. Ahora con la taza voy a marcar acá en la lámina de foamy con un lápiz para sacar este círculo que es para ponerle en la parte de atrás del centro de la flor del girasol. Ahora con la silicona caliente voy a empezar a pegar las hojas de la flor. De esta manera la voy a untar por todo el orillo de la hojita y las voy colocando por todo el orillo del círculo del redondete este que hice del centro de la flor del girasol, de esta manera por todo el orillo. Claro que la parte pintada va a quedar en el frente, ¿no? Y la parte de atrás, pues como esta lámina que utilicé tenía verde, no había necesidad de pintarla, entonces lo dejo de esta manera. Igual esto queda, no se va a ver porque es la parte de atrás, y luego lo va a cubrir con el círculo o el redondete que corté de la lámina verde, va a quedar cubierto. Primero le he puesto las hojas pequeñas y ahora le comienzo a colocar entrelazadas las hojas grandes para que pues quede, el frente quede real, una hoja sobre la otra, que es como van las flores del girasol. De esta manera voy colocando, igual se le unta la silicona caliente por todo el orillo y lo voy pegando. Ahora de la misma manera le unto silicona al círculo verde y lo voy a pegar atrás de la flor para que quede de esta manera. Y aquí ya está la primer flor de girasol. De esta manera se ve muy bonita, muy original. Y bueno, ahora siguiente paso. Ahora le voy a pegar las hojas que van por todo el tallo que llega hasta la flor del girasol. Y también voy a utilizar silicona caliente para empezar a pegarlas alrededor de todo el alambre que envolví con la cinta de empapelar.
De esta manera voy a ir pegando. Ahora le voy a pegar el alambre, bueno, el tallo, acá la flor, de esta manera lo voy a colocar y también lo voy a sujetar colocándole silicona caliente. Bueno, estos girasoles los he hecho grandes porque son para decorar o poner en un jarrón. Para hacer un cuadro, una pintura, se hacen más pequeños. Espero que les haya gustado este video. Si es así, déjamelo saber con manito arriba. Comparte este video, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas el contenido que subo sobre diferentes tipos de manualidades. Y nos vemos en el próximo video.